Pues es que mira, yo te voy a contar otra cosa que también tiene que ver como con eso. Resulta que nosotros toda la vida, yo me crié con una tía en Santa Marta y mi mamá y mi papá vivían en Bogotá. Resulta de que mi papá, X edad, digamos que tenía como unos 47 años, llegó golpeado a la casa, se había caído, se había roto los dientes delanteros, tuvo un golpe tenaz, se le veía la cara, porque resulta de que a él pues, le dijeron que tenía epilepsia, ¿sí? Pero resulta que la epilepsia era más allá de eso, porque al principio se ponía mal, le daban convulsiones, todo eso, pero con los años mi papá comenzó a experimentar cosas como si lo poseyera un espíritu. Entonces yo siempre fui muy miedosa, a mí me crió mi tía porque yo siempre estuve lejos de ellos. Cuando yo venía a vacaciones, ese espíritu ya se dejaba ver en mi papá. O sea, es algo que yo nunca le he contado a nadie, y se lo estoy contando a usted ahora porque es real. Son cosas que yo viví de niña, fueron tenaces. Mi papá, yo llegué a ver a mi papá, sin decirte mentiras, separarse de la cama cuando le daban los ataques, así que le daban, él sabía cuando le iban a dar, y a veces, mira, una noche, nosotros nos tocó irnos a vivir hasta la casa de un cura, bueno, mi mamá y a mis hermanas, pero yo siempre venía en vacaciones en mitad de junio y en diciembre. Entonces Sí. cuando venía, yo sentía que esa cosa era como muy poderosa hacia mí, porque yo era como la hija que defendía siempre a mi mamá. Yo estaba lejos de ella, entonces mi papá era un hombre, con el tiempo se volvió un hombre agresivo, violento, entonces maltrataba a mi mamá y yo la defendía. Entonces esa cosa siempre como que cuando mi papá enfermaba y todo eso, él hablaba cosas, eran cosas que uno, o sea, una cosa que yo te las diga, que yo las viví. Fue terrible porque X vez mi papá duró toda la noche diciendo cosas y decía que él era un demonio, sí, hablaba de Jehová, son cosas terribles, y ya con el pasar del tiempo y los años él fue empeorando, nos tocó internarlo en una clínica psiquiátrica en Santa Marta, también estuvo en ese proceso porque se volvía violento y pues nosotros lo vimos hablar con otras voces, lo vi levantarse, despegarse de la cama. De pronto él adivinaba cosas que pasaban. X años yo me iba a venir de Santa Marta a pasarle a darles una sorpresa, les iba a traer un televisor y mi papá, cercano a la fecha que yo iba a llegar, le daban las convulsiones y él comenzaba a sentirse mal, comenzaba a sentir que su estómago se inflamaba y comenzaba y decía, me van a dar los ataques, entonces tocaba dejarlo acostado porque él no podía salir a la calle, se caía, ¿sí me entiendes? Tenía problemas de que de pronto le pasara algo. Entonces fueron cosas duras. Entonces yo creo que lo que a mí me pasó con el pasar del tiempo, algo tuvo que ver con todo lo de la vida de mi papá. Y para la época que yo te estoy contando, mi papá ya había, o sea, mi papá estaba internado en una clínica psiquiátrica. Y él, cosas que uno hacía, uno iba y lo visitaba con el tiempo y él se lo decía a uno para que uno supiera que en ese momento él había estado ahí. ¿Sí me entiendes? Sí, Mira, como señora. por ejemplo, un día mis dos hermanas iban para el colegio, salieron solitas para el colegio en la mañana, y un tipo, un amigo, la iba a atracar, las iba a asaltar. Incluso les mostró el arma. Cuando el tipo les muestra el arma y que les llevan las maletas, aparece un hombre de verde. Mi hermana dice que con un gabán verde, una bobina verde, las defendió y las acompañó a coger el bus. Aparte de eso, les pagó el pasaje y ellas se fueron felices y llegaron, pues claro, el Señor las salvó. En ese tiempo, mi papá estaba internado en una clínica psiquiátrica. Entonces, fueron a visitarlo. Cuando fueron, mi papá les dijo, ay, tal día, porque si era el miércoles, no sé qué, ustedes van para el colegio, y no sé qué, ese que estaba ahí era yo. Yo las estaba cuidando, y les contó tal cual la historia, como pasó. Pero en ese momento, él estaba con el espíritu. Yo digo que no eran las convulsiones, sino el espíritu que lo poseía por cierto tiempo y volvía y lo dejaba. ¿Sí me entiendes? Mi papá fue Sí. llevado a brujos, mi papá fue llevado a iglesia, mi papá fue... Y mi papá, el fin de mi papá, desgraciadamente, en una clínica psiquiátrica que estuvo, él se escapó y duró 15 días perdido. Mi papá desapareció y lo encontraron como NN, mi hermana menor tuvo que ir, bueno, ya no lo encontraron en hospitales, nada, y fueron allá a la morgue y allá identificó el cuerpo de mi papá se murió flaquito, en la Ujú. calle murió
mirando hacia el cielo, o sea, cosas que él nos había dicho también en momentos de sus Sí. problemas con ese espíritu que iban a pasar y así pasaron. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con eso, por lo mismo, Ok, yo creo. con, ¿Sí, como, ¿sí me entiendes? como hereditario. Exacto, sí, como que buscaba a alguien fuerte de la casa que también quisiera como intentar, y a mi hijo me lo amo una familia, entonces como que quiso quedarse en la familia, pero como todos nos aferramos a las cosas de Dios, creemos tanto en Él, le damos gracias, lo bendecimos, pues todo eso, entonces todo eso ya se alejó, pero fueron momentos bien complicados y bien difíciles. Historias paranormales en el cartel de la Mega 933. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? habla con Alberto Posada de Armenia, Quindío. Alberto, bienvenido. ¿Cuál es su historia para esta noche? Bueno, antemano, pues quería desearle un feliz cumpleaños, que ya pasó pues la semana pasada, pero de todas maneras feliz cumpleaños, hermano. No, a Danielito, yo soy Paul, Bueno, el pulpo. pues mi historia, pues digamos que, o sea, yo vengo de una familia que es de finca, ¿cierto? Sí. O sea, de la época, pues cuando nadie tenía, digamos, acceso a la educación como tal. Ujú. Mi mamá pues sufría obviamente de maltrato por parte, digamos, de las personas que conseguía, porque ella pues tuvo varios esposos o maridos en su época. Resulta que pues lo raro es que yo, por ejemplo, me acuerdo de pocas cosas de mi niñez, porque pues mi vida fue un poquito, digamos, problemática. Yo desde los 5 años me alejé de mi familia. Sí. Yo estuve rodando, pues, digamos, por la calle. Resulta que mi mamá vivía en una finca en Caldas y yo dormía en un ventanal que daba, pues, obviamente al platanal o el cafetal, pues, que tenía la finca. Y una noche a mí me cogieron el brazo. O sea, yo sentí que cogieron el brazo y yo apenas sentí que me agarraron. Yo también, o sea, literalmente yo agarré una mano y la mordí. Sí. O sea, yo del susto, mi reacción fue morder algo, o sea, porque me había cogido, yo sentí que me cogieron. Resulta que yo pensé que era el padrastro de mi mamá, Ujú. pues porque él era una persona conflictiva y pues obviamente él no nos quería a nosotros como hijos de ella, sino como él quería más a la niña pues que tuvo con mi mamá que a nosotros. Sí. De hecho, pues a mí me tocaba dormir, digamos, en la platanera, hacerle, digamos, un tipo de casita a mi hermana, con las cuales, pues, siempre manteníamos, era en el cafetal. De hecho, la gente, con el tiempo cuando fui, me decía, pues, que nosotros éramos como si fuéramos animales. Nos escondíamos apenas veíamos personas y nos metíamos al cafetal de la finca y allá íbamos. Entonces, a mí lo que me queda raro es eso, o sea, no entiendo esa situación y siempre, desde que me marcó, siempre he pensado, bueno, qué sería, quién era, porque la verdad mi padre, yo nunca lo conocí, él murió cuando yo estaba recién nacido. Sí. Y mi mamá me dice pues que él era brujo, pero que hacía pues lo de la magia blanca. Ujú. Pues mucha gente habla de magia negra o magia blanca. En todo caso, mi madre es una de las que ella, digamos, con personas cercanas, ya pues que haya tenido algún tipo de relación. Mi mamá siempre, cuando muere esa persona, digamos que se despiden de ella o se les aparecen. ¿Cree usted, Entonces ese... cree ¿Ah? usted que, Sí, señor. cree usted que a lo mejor por ese tipo de maltratos y de violencia que usted sufrió, ese tipo Sí. de energías de violencia, de agresividad, puede atraer ciertas entidades? Pues tanto atraer, pues no, la verdad no lo sabría, no les sabría decir porque yo de hecho soy una persona que trato como de,
pues como se dice uno, como estar en su sano juicio y decir, bueno, realmente esto está pasando, ¿no? Porque de hecho yo, cuando hace poco murió el papá de mi esposa, pues mi suegro. Sí. Y a mí lo que, digamos, más me conmovió, como que yo sí decía, fue madre, ¿será que sí hay vida después de la muerte? Era que el señor, pues, sufría de diabetes, ¿cierto? Sí. Y resulta que él con el tiempo nunca se la cuidó, entonces eso le fue afectando los organismos. Y obviamente a eso, pues, decían que él tenía como que delirios. Y resulta que a él no le gustaba ir a los hospitales, él decía, no, ¿para qué voy a ir a un hospital? Y de hecho él se negaba. De hecho, pues yo creo que el fallecimiento de él fue porque él nunca se dejó tratar esa enfermedad. Sí. Pero en todo caso, como 2 semanas antes de él morir, resulta que yo fui a la casa, pues íbamos a ir por él y a llevarlo al hospital, y se subió al carro y pues ya lo íbamos a llevar, pero él decía cosas incoherentes, uno decía, bueno, en su sano juicio uno no diría eso. Y él hablaba de que un señor de negro me va a llevar, o sea, lo dijo así, ay, veas. Y de hecho uno se sentaba a observarlo y él parecía hablando con alguien, como si estuviera hablando con personas. Y cuando él me dijo, no, me quieren llevar, o sí, él dijo así como que me quiere llevar una persona de negro. Y fuera de eso, él decía cosas, por ejemplo, como muy futuristas. Entonces uno, pues madre, decía, vea, debajo de la casa, que túnel, que Armenia como que si estuvieran construyendo una ciudad debajo pues de esta tierra, pero que solamente la podía ver. Obviamente uno pues decía, son delirios o es el efecto, digamos, de la enfermedad que ya... Eso a mí sí me pone un poco cabezón, y pues la verdad a mí sí cuando él murió, yo sí... O sea, no sé, pues yo con él nunca tuve problemas y nunca pues faltarle al respeto a la hija, no. Pero yo sí como que a veces digo, fue madre. O sea, a mí me daría miedo porque pues obviamente a mí nunca se me ha parecido alguien y pues que yo diga, no, pues yo vi esto. Lo más parecido fue lo que les conté, pues que a mí me cogieron la mano y pues yo tenía por ahí unos 5 o 6 años, y uno a esa edad, pues yo pensé que era mi padrastro. Y resulta que yo pues con el suegro pues siempre pienso, ¿será que se me va a aparecer? A veces, digamos, me despierto en las madrugadas, digamos, fuera al baño y siempre pienso, ¿será que me va a aparecer una imagen? ¿O será que está sentado en la silla? Porque de hecho yo estoy viviendo donde él, digamos, pasó sus últimos días. Y la verdad eso pues afecta, y pues sí me gustaría tener esa oportunidad, digamos, de experimentar ese tipo de cosas en cuanto a ese, pues a situaciones paranormales, porque yo sí he sentido energías, pero digamos, de ya ver algo como tal, no sé, eso sí me tiene como cabezón. Bueno, en algunos casos hay personas que tienen como ese don. Sí. Y esa oportunidad, dicen que es el tercer ojo, que lo tienen más desarrollado, ¿no? Que lo O tienen sexto más sentido. estimulado, o sexto sentido. Entonces tienen la oportunidad de ver este tipo de entidades Ahora, de una manera más sólida, digámoslo así. Ahora, clara. Pulpo, el Señor. que no cree en esto no es ni el sexto sentido ni el tercer ojo, sino es que la mente le juega malas pasadas, ¿no? También la mente es muy grande que esa es la explicación de crea. mucha gente. Gente dice, ¿quién va a ver fantasmas si ni siquiera existen? Lo que pasa es que la mente recrea esa sombra. La mente recrea que usted vio un objeto moverse. Claro. A ver si me entiende Pulpo y el oyente. El que recrea esto es como, yo pongo el ejemplo y lo digo con respeto, es como el que está loco. ¿Qué pasa con la persona que está loca, Pulpo? Él no sabe que está loco. No, él crea un mundo. Él crea un mundo donde cree que ese mundo es el verdadero. El real, sí.
y lo que debe pasar, por eso uno a veces dice, pero ese loco, ¿cómo hace esas cosas? ¿No le da pena? No, él está en su mundo. Ahora bien, de pronto hay personas que recrean el mundo paranormal. Entonces, claro, usted puede decir, pero si yo vi que la puerta se abrió, ¿cierto? Ujú. Puede que no se haya abierto. Claro, es un gran debate, porque es su palabra, y no le estoy diciendo loco, pero es como el loquito que va por la calle, el esquizofrénico muchas veces, y ve que vienen unas personas a atacarlo y no hay nadie. Y el loquito se tira a un rincón a llorar y dice, no me peguen. Y uno dice, pero que no hay nadie. Está viendo personas, ¿cierto? Sí. Y para él no es imaginación. Las está viendo y ve cómo le tiran cosas. Ahora bien, usted puede estar en su casa y decir, mire, yo vi que los platos volaban. Y se rompieron. Y efectivamente amanecen rotos los platos. ¿Y qué tal que haya sido usted? Pero su recreación recreó en el ambiente que usted no estaba ahí, sino estaba en la sala y le tiraban los platos desde allá. Y a lo mejor estaba usted en la cocina lanzando platos desde allá. O sea, no sé si soy muy confuso, pero quiero que me entiendan esto, ¿no? Que me entiendan que a veces el tema paranormal, y estoy yéndome al lado de la balanza de los que no creen en esto, ¿no, Pulpo? Sí. Es la mente recrea todo. Y usted cree haber visto que le movieron la puerta, usted cree haber visto que le botaron platos, usted cree haber visto que le hicieron tal cosa. Pero a lo mejor no está pasando nada de eso. Ahora, usted dirá al otro lado del radio, bueno, y tripas, y cuando hay mucha gente, eso es interesante. Si yo estoy con Poli, otro amigo acá en mi sala, tomando cerveza y nos tiran los platos de la cocina, creo que salimos todos a correr. Y uno dice, mierda, ¿vieron esto? Sí. Listo, eso. Pero cuando las personas están solas y pasan cantidad de cosas paranormales, me voy a hacer la balanza. Hay gente que dice, todo es la imaginación. Pero uno dice, no, pero es que los platos amanecieron rotos. Pudo haber sido usted. Eso, y yéndome al otro lado, no, puede que Sí. pasen estas cosas. Y de verdad se asusten, y de verdad exista la persona con el sexto sentido, y ver fantasmas, y hablar con ellos inclusive. Pero ahora me paro en la mitad de la balanza. ¿Por qué nadie ha podido comprobar la existencia de un fantasma? Esa es la mitad de la balanza. Claro. No estoy diciendo que existan o que no existan. ¿Por qué no se puede comprobar? O sea, ¿por qué la persona que ve fantasmas, que con Paul hemos conocido varias, Sí. por qué ellos no logran decirle a un fantasma que mueva algo? Que estemos todos, 100 oyentes en una sala y el persona diga, mira, acá al lado hay un niño fantasma, el niño va a hacer algo para que crean que está él ahí, se levante un tarro, qué sé yo. No por medio de ilusionismo, no. Y ya uno comprobaría. ¿Por qué que alguien que diga, no, mire, tripa, es que usted tiene que pararse en un cementerio, hermano, a las 3 de la mañana y los va a ver a todos alrededor suyo? No, eso no. Nadie ha podido demostrar, hacer un experimento de cómo comprobar la existencia de un fantasma. Nadie. Hay historias, millones. Demostraciones, ninguna. Ahora, Dani, le cuento un dato. Cuéntelo. Y después de ese dato, le doy una opción que puede de pronto ser como un poco la respuesta a todo este tipo de cosas que estamos hablando. La actual serie de Netflix número 1 se llama Stranger Things. Y Sí, señor. la historia está basada en hechos reales, en unos experimentos que en los años 50 de los 50 a los 70 trataron de hacer los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, entrenando niños para trabajarle la mente y hacer telequinesis. Sí. Eso también lo hicieron los rusos, ¿no? En su época. Entonces, ¿a qué voy? A que esta puede de pronto, Daniel, ser un desarrollo cerebral que usted mismo inconscientemente puede hacer Sí. que los objetos se muevan, o puede hacer que los platos se caigan, o pueda usted hacer que Como una el que silla se dobla, mueva. como hemos visto que hay gente que dobla cucharas de metal. Exactamente. Y Puede dicen, también lo eso. logra con la mente. Exactamente. Puede también pasar. Sí, buen punto, Pulpo. Puede pasar que exacto, que uno se psicosee con fantasmas y realmente el que está moviendo las cosas es usted. Exactamente. Y lo logra mediante el susto, pero usted no se imagina que usted es como si yo me pongo, estoy en la sala de mi casa y digo, aquí asustan. Y me pongo a ver un frasco quieto, ¿cierto? Pero con Sí. el miedo de, ay, que no me asusten. Y ¡pum! Se mueve el frasco. Ujú. Claro, más me voy a salir corriendo a la casa. ¿Qué tal que ha sido yo?
Ahora, otro Que le da- metí tanto pensamiento y Sí. tanta energía al asunto y al terror Ajá. que yo logré que se moviera algo. Ahora, otro dato, Daniel. Usted se queda mirando fijamente un objeto por más de 5 minutos y el objeto empieza a moverse. Pero es no porque usted lo mueva, sino porque ya su cerebro empieza a tener esa reacción. Sí, ese tema es interesantísimo. Yo sé que hay mucha gente que dice, tripas para los fantasmas que se han visto en videos, en audios, nada se ha comprobado. Nada. Esa es la mala noticia. Nada. Y si dicen, no, mire, es que usted pone una cámara acá y graba un fantasma, créame que ha ido personas y no lo registran. Porque o si no, ya estaría comprobado, ¿no? Claro. Que es un fantasma, cómo se aparece, todo. No. Entonces, es bien interesante, no le estoy diciendo mentira. Por eso yo siempre digo, la verdad la tiene usted a raíz de su experiencia. Pero ¿qué tal que nuestra mente, como decía Paul, sea el encargado de recrear esas cosas? ¿Y qué tal que yo en este momento que estoy hablando de esto y me estoy metido en el cuento diciendo, ojalá un fantasma mueva esta puerta, seguramente yo no tengo el poder ni el don, se moviera la puerta, pero porque lo pedí. Pero fui yo. Y ojo, yo no estoy siendo escéptico, ¿no? No estoy cerrando las No, opciones a que yo tampoco, no, realmente puede que existan. existan, exacto. Pero, y la pregunta que siempre he hecho es, listo, los fantasmas existen, válido. ¿Dónde están? ¿Cómo hacemos para que un fantasma se aparezca? Eso es lo que yo quiero. Mucha gente dice, Tribas, usted no cree. No, igual que Paul, yo no estoy diciendo que no crea. Quiero verlo. No sé si me da un infarto. Pero, y no solo, de pronto yo solo alguien diría, tripa ya se chifló. A mí me encantaría cuando hacemos los recorridos, cuando mucha gente está conectada, cuando hay público, que nota poder ver algo así. Claro. Que en público llegara alguien y me dijera, mire, tripa, yo sí le puedo hacer una invocación, vamos a traer un fantasma y pilas que las cosas van a mover o algo. Eso sería espectacular. O que el tipo dijera, ya tomen fotos y la gente dirá, mierda, si salieron las fotos, mira, ahí está el fantasma parado al lado de Dani. Esa es la pregunta mía. ¿Cómo hacemos para invocar un fantasma? Yo por eso ustedes me han oído al aire muchas veces diciendo, por favor, alguien vaya a la mega, haga el ritual que necesite hacer y que el fantasma mueva las cosas. Y no ha aparecido la primera persona. Y los que lo han intentado, no lo logran. Entonces es un gran debate. ¿Es la mente? ¿Existen los fantasmas? ¿Mm? Bueno, de todo esto se habla. Igual, allá usted saca su propia conclusión, ¿no? Son las 9:50. Vamos a hacer una pausa y al regreso en esta noche de jueves, usted que me está oyendo podrá contar otra historia. Quiero enviarle un gran abrazo a un amigo de Villaleva que está reportando sintonía, al viejo Tusa. Al viejo Tusa le mando un abrazo muy grande hasta ahora. Llueve fuertemente en Boyacá, en partes de Boyacá, pues le mando un abrazo a él. Está juicioso en casa oyendo el programa. Muy bien, al regreso usted nos va a contar una historia de fantasmas, de demonios, va a hablar de la muerte, que ese es otro tema que yo ponía sobre la mesa, Pulpo, es bien interesante. Sí. ¿Qué hay después de la muerte? Tenemos a nuestros seres queridos al lado nuestro. Yo en este momento tengo a mi mamá aquí sentada al lado viéndome hacer programa. O está al lado de mi hermana. O está donde mi papá. O está en los 3 lugares. O no está. O está ya en otra vida. Ya nació en otra vida. O si yo algún día tengo una hija, ¿será que mi mamá nace en esa hija mía? O si realmente el trascender es a otro paralelo, el trascender es volver a nacer. O está dormida, como cuando uno se queda con anestesia general que no se da cuenta de nada. Queda uno en esa oscuridad, como en ese sueño profundo. Bueno, todos esos temas son fascinantes y al regreso tenemos más historias en el cartel paranormal.